Por fin ha salido el primer tráiler del live action de One Piece después de varios meses de espera. Y desde luego ha generado opiniones divididas. Por una parte están a los que les ha decepcionado mucho y luego están los que iban sin ningún tipo de expectativa y al final han terminado sorprendiéndose de forma positiva. En mi caso no voy a decir lo que me ha parecido el tráiler hasta el final del vídeo. Ahora vamos a proceder a analizarlo punto por punto, comentando cosas que me han parecido adecuadas y también comentando varias cosas que a lo mejor algunos fans no saben para poder dar una información más completa. En primer lugar podemos ver una vista global de lo que sería Villa Fushia, la cual en mi opinión está bastante bien reflejada, ahí con sus molinillos y tal, y un puerto que a pesar de que no sea igual que el del manga, está bastante bien hecho y me parece adecuado. De fondo también podemos ver a una mujer que está andando con lo que parece ser una cacerola en la mano. Esta podría ser Dadan perfectamente, dudo mucho que sea Makino. Y respecto a la persona que está ahí agachada en la orilla del mar, podría ser perfectamente Luffy de niño o Shanks. Pero de momento sería muy especulativo. Pasando a la siguiente escena, podemos ver al Merry desde arriba, una visión bastante general que nos da una idea de cuál es el diseño exacto del barco. Después pasamos a ver a Iñaki Godoy observando el horizonte sonriente. No sabría ubicar esta escena cronológicamente debido a lo poco que se ve, pero desde luego de la siguiente sí que podemos sacar bastante información, y podemos ver a Luffy con una camiseta bastante diferente de la que suele llevar acercándose al Merry. Han habido muchas teorías de qué está ocurriendo en esta parte del tráiler, pero desde luego yo pienso que este es el puerto de Villa Shirup, la aldea de Usopp, y ese es uno de los barcos que ha construido Kaya, en este caso su mayordomo Merry. Y Luffy al verlo por primera vez se quedó impresionado y lo eligió como primer barco supuestamente. Mucha gente se ha quejado de que la indumentaria que lleva Luffy en esta escena no es la misma que la del outfit oficial de la serie. Sin embargo, yo creo que esta prenda que lleva aquí se la habrán dado temporalmente porque la otra camiseta fue dañada severamente tras su combate contra Kuro, porque recordemos que en el manga original Kuro luchaba con unas garras de gato gigantes y consiguió dañar el traje de Luffy severamente. En el manga y el anime, la prenda después de la batalla como que se regeneró artificialmente, pero en este caso en el live action, para hacerlo más realista, yo creo que lo que van a hacer es directamente cambiarle de ropa, ya que la otra está totalmente destrozada debido a los ataques de Kuro. Pero bueno, eso es ya una teoría bastante personal. No obstante, si nos fijamos, esta prenda que lleva Luffy en este extracto de tráiler la llevará desde la salida de la Villa Shirup hasta la llegada del Baratie, como hemos visto en otros extractos del tráiler, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Si avanzamos, podremos ver a Luffy sentado en la cabeza del Going Merry con el Baratie al lado observando algo. No voy a decir qué es lo que creo que está observando porque directamente no tengo suficiente información para afirmarlo, sin embargo me parece bastante curioso el faro que lleva el Baratie arriba, como para iluminar el mar en la noche, lo cual no tenía el Baratie original y me parece bastante interesante. Además podemos fijarnos en que el atuendo de Luffy es muy similar al que llevaba en el manga cuando estaba trabajando como cocinero, debido a que rompió sin querer uno de los pisos del Baratie. Pero bueno, esta escena a nivel de CGI me parece adecuada, la verdad. Me parece bastante adecuada y de hecho vamos a pasar a la siguiente porque esta lo dice todo por sí sola, no hay tampoco mucho que analizar. Ahora llegamos a Shellstown, la primera ciudad oficial a la que llega Luffy después de desembarcar, en la que conoce a Zoro y en la que se enfrenta al capitán de la marina Morgan, la cual me parece a mí bastante interesante, me parece muy curiosa, la verdad. Está muy bonito el pueblo desde mi punto de vista y bueno, nada más que añadir, vosotros mismos lo estáis viendo, el diseño es muy similar al original, como estaré poniendo en pantalla. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente escena en la que podemos ver a Zoro atado al poste, tal cual como en el manga original, y de fondo podemos ver un cartel de Morgan. Recordemos que en el manga y el anime, Morgan era un capitán de la marina tirano, el cual se aprovechaba del poder que poseía para abusar de la gente, básicamente. Y aquí podemos ver cómo representa su autoridad poniendo un cartel gigante en la misma base que él controla. Además, si nos fijamos en esta escena podemos ver el pequeñito cartel en el que avisa de que si alguien entra en este campo de ejecuciones, esa misma persona será ejecutada también. Y me parece muy curioso, podemos ver arriba también una bandera de la marina, si no me equivoco, y podemos ver a Luffy interactuando por primera vez con Zoro, el cual, ya os digo, Mackenzie para mí hace un buen papel, y esto de que tenga el pelo verde, pensaba que iba a quedar peor, pero sinceramente está muy bien, se lo han teñido de forma que no quede muy artificial. Aquí aparece la famosa barca en la que yo deduzco que Luffy y Zoro zarparán de Shellstown, y de ahí llegarán ya al arco de Baggy, creo yo. Pero bueno, vamos a seguir viendo el tráiler. Aquí podemos ver una escena de pelea bastante interesante por parte de Zoro contra
un adversario que desde mi punto de vista es un subordinado de Buggy. Pero luego también hay otras teorías que dicen que podría ser Mr. 7, ese miembro de Baroque Works que Zoro derrotó antes de conocer siquiera a Luffy, lo cual me parecería extraño. No creo tampoco que muestren esta pelea en un flashback, y la verdad es que el atuendo de ese señor tiene toda la pinta de que es de la tripulación de Buggy. Coreografía bastante interesante, se nota que Mackenyu está preparado para el papel y podemos ver ya a Emily Rudd haciendo el papel de Nami, y yo sinceramente pensé que la peluca le quedaría peor, y es que yo pensaba que las pelucas iban a quedar demasiado artificiales, pero no es así, están bastante bien y me sorprende. Al menos en mi caso yo no las veo tampoco muy forzadas ahí. Y luego vemos para mí una de las mejores escenas de todo el tráiler, el CGI brutal. Desde mi punto de vista este es uno de los mejores CGI que se han visto en el tráiler, y es el rey marino a punto de comerse a Luffy en el primer capítulo de la serie. Debo recalcar, esta escena seguramente ocurre en el primer capítulo de la serie, y podemos ver a Shanks agachado en el bote. Deduzco yo que intentando salvar a Luffy del ataque de ese monstruo marino. Podemos ver un cara a cara de Shanks con el monstruo marino muy interesante. El CGI la verdad es que me motiva mucho, y pasamos directamente a una batalla entre el barco de Alvida y otro barco pirata o barco mercante random en general, en el que de verdad yo teorizo que Luffy estará dentro de ese barco al cual Alvida está atracando, y después saldrá del barril como ya pasó en el anime y manga y empezará la batalla. Pero esto ya es una teoría loca. Pero bueno, después pasamos a ver la primera imagen de Buggy. La verdad es que yo pensaba que si maquillaban a Buggy como un payaso de verdad iba a quedar muy raro, pero sinceramente me encanta porque me dan muchas vibras al Joker, y realmente Buggy debe verse amenazante en este primer arco por lo menos. Luego ya sabéis que pasará a ser un personaje cómico y tal, pero de momento que se vea amenazante en este primer arco, en esta primera temporada, me parece bastante adecuado. La verdad es que me ha sorprendido mucho, yo pensaba que iba a quedar mucho más forzado, pero realmente me gusta y lo veo bastante bien. Luego pasamos a ver una interacción entre los miembros de la banda. Podemos ver un mini enfrentamiento entre Nami y Zoro, y Luffy intenta calmar las tensiones, pero desde luego no lo consigue. Aquí podemos ver claramente cómo hay tensiones dentro de la banda y cómo todavía no son un grupo unido, lo cual a final de temporada cambiará considerablemente desde mi punto de vista. Y bueno, pasamos a ver una escena en la que el barco del mismísimo Garp dispara un cañón. Supongo que esto pasará en la mini historia de Koby y Helmeppo. Y bueno, no está de más decir que el CGI del barco sí que es verdad que canta un poquito, al menos en esta escena, pero sí que es cierto que a veces el CGI de este tráiler hay que admitir que canta un poco. Y bueno, no sé si será cosa de unas escenas concretas, y la mayoría de la serie en general tendrá un muy buen CGI, como es el caso del rey marino, pero bueno, ya seguiremos viendo. Y podemos ver una escena en la que Usopp está a punto de agacharse para esquivar una bala de cañón. Como podemos ver, esto probablemente suceda después de partir de la Villa Shirop, porque si vemos a Luffy agachándose para esquivar la bala de cañón, veremos que tiene la misma camiseta que tenía cuando escogió al Merry en el puerto de Villa Shirop. Por lo tanto, podemos sacar como conclusión que muy probablemente esta escena sería el momento en el que Full Body dispara un cañón al barco de los Mugiwaras, al Going Merry, por puro capricho. En esta escena ya sabemos lo que pasaría, que Luffy desviaría una de las balas, destruyendo parte del Baratie y así viéndose obligado a cocinar durante muchos días en el barco. Aquí vemos a Luffy cayendo en el agua, muy probablemente después de su batalla contra Don Krieg. Ya todos nos sabemos la historia, el Baratie parece estar muy destrozado después de la batalla, y aquí llega Taz Skylar con el papel de Sanji. En esta imagen la verdad es que lo reconozco bastante poco, pero bueno, no sé si será cosa mía. El caso es que la peluca para mí le queda bastante bien. Lo que digo, yo pensaba que iba a quedar bastante peor todo este tema de las pelucas. Y nada, la escena que ya todos conocemos, en la que baja al mar y salva a Luffy. Y bueno, otra escena de Shellstown parece ser, en la que la marina llega a intentar, bueno, retener a Luffy y a Zoro. Y aquí hay una cosa que no me cuadra. Mira, ese Gomu Gomu no de Luffy también me ha parecido un poco extraño, pero sí, yo creo que podría pintar bastante bien. Luego podemos ver a Zoro ya con la tercera espada en la boca, lo cual pensaba que iba a quedar peor. Habría que verlo peleando de esta forma, pero sinceramente me convence bastante y le veo futuro a esta forma de pelea. No creo que vaya a quedar forzada. Y luego vemos a Emily Rudd también combatiendo en Shellstown, y esto me parece bastante curioso. En el manga no debería aparecer hasta el arco de Buggy. Sin embargo, recordemos que en el anime ella estaba en un barco el cual es atracado por Alvida, y después no vuelve a encontrarse con Luffy hasta mucho después. Sin embargo, yo creo que lo que va a ocurrir aquí es que Nami va a estar en el barco que está atacando a Alvida al principio del tráiler, va a intentar infiltrarse en ese barco y va a llegar con Luffy a Shellstown de alguna forma, o a lo mejor va a llegar de forma independiente y va a encontrarse con Zoro también. Esto da para muchas teorías, pero desde luego sería bastante interesante ver cómo se desarrolla
desarrolla esta subtrama en el live action. Luego podemos ver a Jacob Romero Gibson en su papel de Usopp, lo cual, debo decir, le queda muy bien. Muchos se han quejado de que no tiene la nariz larga, pero para mí esos son, la verdad, detalles sin importancia, porque sinceramente eso en un live action no quedaría del todo bien. Luego vemos una escena en la que Sanji está dando una patada a un brazo, el cual está apuntando con una pistola a alguien, y yo creo que este se trata de Full Body, el cual está intentando amenazar a un pirata por X motivos, y a lo mejor Sanji le está atacando porque la persona a la que Full Body está intentando asesinar es un pirata hambriento, muy probablemente, y como Sanji no discrimina a hambrientos por muchas fechorías que hayan realizado, pues por eso impide que lo mate. Luego vemos otra escena de Luffy en la cabeza del Merry, nada nuevo, con la misma camiseta que le vimos cuando estaba en el puerto de Villa Shirup. Por lo tanto, yo creo que esta es la primera escena en la que Luffy se sienta en la cabeza del Merry, se le ve tan feliz porque acaba de estrenar el barco. Y bueno, este básicamente es el trayecto desde Villa Shirup hasta el Baratie. Eso es mi teoría. Y como podemos ver, además, no está pintada todavía la bandera de los Mugiwaras. Y yo creo que después de esta escena ya tendrían que empezar como a dibujarla. Desde mi punto de vista, si intentamos colocarlo todo cronológicamente. Después vemos la famosa escena del barril en el que están todos prometiendo que cumplirán sus sueños. Una escena legendaria en el anime y manga. No sé por qué lo hacen de día. He oído por ahí que el arco del Lockdown no va a estar en esta primera temporada. Por lo tanto, no me extrañaría que esta charla y esta promesa en el barril no se diera justo antes de llegar a la Reverse Mountain como en anime y manga, sino antes de llegar al Lockdown, y ya en la segunda temporada empezaríamos a ver todo ese rollo. Pero bueno, pasemos a la siguiente escena. Una escena final en la que podemos ver una batalla final entre Luffy y Alvida de noche, y podemos ver a Kobe, el cual la verdad es que tiene un atuendo bastante similar al que tenía en el anime y manga. Ahí con el pelo rosado, con gafas de baja estatura. También debo decir que esta imagen de Luffy estirando el brazo sí que es verdad que me parece un poco cantosa en cuanto a CGI, debo admitirlo, pero bueno, esto es solo una escena concreta. A lo mejor la mayoría de escenas de acción de Luffy quedan bien, o a lo mejor un poco peor, no lo sé, pero de momento yo ya os digo, este tráiler, el mayor problema que le veo es que canta en cuanto a CGI en algunas escenas. Aquí podemos ver la cara de Alvida durante un maldito milisegundo en el que Luffy está a punto de destrozarle la cara, y bueno, tampoco habría mucho más que comentar en el tráiler. Ya la última escena sería en la que Luffy acaba de salvar a Zoro, digo yo que después de haber derrotado al Capitán Morgan, y menciona una escena muy interesante, y es que al parecer Luffy va a ser uno de los pocos personajes que pongan nombres a sus técnicas, ya que él dice que es muy molón poner nombres interesantes a las técnicas que uno realiza. Por lo tanto, esto de poner nombres a las técnicas es una cosa que hace Luffy porque le da la gana, porque le gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, Zoro está en desacuerdo, y ya podemos hacernos una idea de que él no le pondrá nombre a ninguna de sus técnicas con la espada, y lo mismo podríamos decir del resto de personajes de la obra. Esto es solamente una característica de Luffy Live Action. Podríamos decir que los combates serán más realistas en el sentido de que no estarán repitiendo el nombre del ataque cada vez que vayan a realizar uno. Y ya por último se enseña efectivamente One Piece Live Action, y se anuncia de que va a salir el 31 de agosto. En mi opinión este es un buen tráiler, tampoco es un tráiler de 10 porque ya os lo digo, o sea, ha cantado en varias escenas en cuanto a CGI, y lo mejor se lo están guardando. Se están guardando lo mejor de live action. Por ejemplo, Matt Owen me suena que dijo que su papel favorito en el live action era el de Mihawk, y no se ha visto ni un píxel de Mihawk en este tráiler live action. Por lo tanto, esto ya da para pensar. Lo mismo pasa con Arlong Park, no se ha visto ni una sola escena de Arlong Park según he visto. Y este probablemente será el mejor arco de todo el live action, porque según Matt Owen, una de las mejores escenas de Arlong Park es el ayúdame de Nami. Por lo tanto, si no sale nada de esto, es porque se lo están guardando para que luego los fans flipemos en cuanto lo veamos. Otra cosa a resaltar es que mucha gente sí que es cierto que se ha quejado de que, bueno, el live action no es igual que el anime y manga, básicamente. Que Sanji no tiene las cejas rizadas, que Usopp no tiene la nariz larga, que Shanks en vez de estar en el agua está en un bote cuando salva a Luffy del rey marino, pero sin embargo, esto no convierte a live action como una mala obra ni nada por el estilo. Evidentemente, como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, un live action tiene que realizar cambios para poder adaptar correctamente un anime y manga, porque si fuera un calco en muchas ocasiones no se vería bien, o la historia tendría dificultades para avanzar a un buen ritmo. En este caso, si se hacen muchos cambios, siempre y cuando no dañen la trama original, tampoco me importaría. Pero luego hay mucha gente que dice que por haber demasiados cambios respecto al material original, y cambios que básicamente son detalles como las cejas de Sanji o la nariz de Usopp, ya es una mala obra. Pero por esa regla de 3, la trilogía del Señor de los Anillos sería una muy mala obra debido a que cambia muchísimas cosas del libro, pero muchísimas, y desde luego no es así. Por lo tanto, este live action cambiará cosas porque va a ser necesario
necesario, evidentemente no se puede adaptar tal cual, y aún así lo que he visto me ha convencido bastante, excepto alguna que otra cosilla de CGI, pero eso ya lo iremos viendo con el tiempo, a lo mejor será algún otro tráiler de cara a futuro, y bueno, tampoco hay mucho más que comentar, de momento bastante hype, llevamos esperando este momento muchos meses, y en mi caso, y en el de muchas otras personas, muchos años, porque sí que es verdad que hay un grupo de fans bastante reducido que lleva esperando este live action años, desde que el proyecto era solo un rumor, y bueno, por fin vamos a tener nuestra recompensa. Esto tiene pinta de que va a salir bien, eso sí, yo os lo digo, va a ser un éxito sí o sí, porque ya sea para bien o para mal, la mayoría se va a meter a verlo, ya sea para luego poder hatearlo o para maravillarse viendo los capítulos, muchísima gente va a meterse a ver la serie y eso va a hacer que recaude muchísimo dinero. Por lo tanto, quién sabe si renovarán para una segunda temporada. Yo considero que sí podría ocurrir perfectamente y de hecho es lo más probable. Pero bueno, no tengo tampoco mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle like, suscribíos y dejad un comentario. ¡Chao!